Hola muchachos, estamos aquí de nuevo con un nuevo video y esta vez he estado trabajando en otro diseño de mi propia autoría, claro que sí. Y de verdad me gustó el resultado, ya lo terminé, solo que vamos a pasar para que vean. Este es el dibujo que yo hice hace como 5, 7 años. Ahora lo vamos a pasar a Jim para hacerlo aún más bonito y más realista. Pero en realidad estoy trabajando mucho en eso porque yo domino el realismo y también toda la parte de sombras y todo eso. Pero una cosa es dominarlo a mano y otra cosa es dominarlo en una herramienta, que cada herramienta funciona diferente. Así que hay que aprender también a dominar la herramienta. Y bueno, espero que el video les guste de verdad. Si quieren algún tutorial en algo especial, yo puedo hacérselos por el otro canal. No me voy a ir de YouTube, no me pienso ir. Y en caso de que me cierren el canal, bueno, voy a estar por allá por Dailymotion, por TikTok y por Facebook. Así que no se van a librar de mí. Y si no, hacemos otro canal, ¿verdad? No importa, no estamos monetizando. Pero muchachos, sí me gustaría que se pudiera monetizar, ¿ok? Ahora sí, vamos a continuar con este video. Antes que todo vamos a empezar la parte de importar recursos, ordenar, ajustar, darle estos detalles a todos los recursos que voy agregando, ¿verdad? Porque es así. Entonces, bien, ya tenemos los recursos aquí, toca ajustar una que otra cosa como rotación y el cambio de la resolución del proyecto entero, porque quiero llevarlo a Pexels o una de esas páginas para que ustedes lo puedan ver y descargar ahí, o lo puedan solo ver, ¿verdad? Recuerda seguirme en Instagram, que también subo esas imágenes por ahí y por allá en otras plataformas que están abajo en la descripción. Vamos a colocarle máscaras de recorte a la imagen para borrarle algunas cosas, ordenar la posición, la orden de los objetos y estos detalles, ¿ok? También vamos a ajustar lo que es la parte de los colores, las sombras, los contrastes, iluminaciones, etcétera. Me voy a enfocar en esta parte ahorita mismo a arreglar el corazón, ponerlo como más realista, pero no real, sino más a un corazón de dibujo, pero con texturas realistas, en la cual le voy a colocar sombras, estoy colocando luces, también unas venas para que se vea más bonito. Me ha tomado mucho tiempo de verdad hacer esta parte porque llevo un montón de cosas y mi computadora ya no quiere saber de eso. Ahora nos vamos a la parte del fuego. Aquí lo vamos a mejorar con ajuste de curvas para que parezca más real o esté más saturado. Y vamos a colocarle esta especie de fuego, lo cual voy a ponerle una parte blanca y una roja para que tenga sincronía con la rosa que es blanca que estamos viendo acá. Y ajustar aquí muchas cosas, ¿verdad? Entonces luego estamos con la parte de las alas, en la parte de detalles, sombras. Otra cosa que tengo que tomar en cuenta son las luces. Donde pega la luz, al contrario es la sombra, y también si hay varias luces. Estos son cosas que voy a ir mejorando con el tiempo porque la verdad no soy tan bueno ahí. También voy a arreglar lo que es la parte ya de la rosa, el tallo. Voy a agregarle un tallo porque tenía otro pero era diferente, así que yo se lo decidí cambiar por este. Lo que es los colores, la posición y texturas y luces y todo ese detalle. Todavía estoy bastante crudo en lo que es manejar la herramienta, porque yo soy dibujante y sé todo este tema, pero no lo domino en la herramienta, ¿ok? Que es una cosa muy diferente. También voy a ir acá a la parte de las hojas y voy a ajustar lo que es los colores. El tono de este verde que tiene. Recuerden que estoy dibujando de aquí, de este dibujo que ya hice hace mucho tiempo, a ahora llegar a lo que voy a llegar, ¿verdad? Entonces eso es lo que voy a hacer. Este dibujo es viejísimo, hace como 5 años cuando dibujaba cosas de amor, pero ahí lo tengo, ¿ok? Entonces
Vamos con la cinta, que voy a arreglar la posición, la voy a voltear porque queda mejor para el lado de las luces y no tenga yo que trabajar en eso. Y también esto le voy a colocar esta parte de un texto que diga te amo, y voy a ajustarle algunos cuantos detalles. Aquí estamos ajustando. Vamos a practicar con el fondo. No me gusta ningún fondo, la verdad, lo voy a dejar transparente. Bien, muchachos, mientras están viendo aquí el video que están viendo, claro, pueden suscribirse al canal. No, mentira, eso no es lo que voy a decir. Pueden ir a ver esto en una de estas páginas de banco de imágenes para que ustedes lo puedan descargar. Yo lo voy a dejar gratuito ahí, no le voy a poner marca de agua, nada. Pero si quieren también el proyecto hecho en el archivo que utilizo en GIMP, se lo voy a dejar por ahí en una de esas nubes gratuitas. Lo voy a dejar para que lo descarguen por ahí en Google Drive y en otras herramientas de nubes para guardar archivos, ¿ok? Para que ustedes lo descarguen y lo puedan ver en su computadora. Bueno, arreglando último detalle, lo que me costó más fue la exportar, porque el programa ya tiene mucho y mi computadora no es tan potente, así que empezaba a darme el problema de que no quería exportarlo. Y bueno, gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el resultado. Espero mejorar para el siguiente, que ya tenemos el video en verdad. Y bueno, gente, eso ha sido todo. Gracias, nos vemos, adiós.